continuamos desarrollando información en La Primera y queremos hablar de salud, de una situación que está preocupando sobre todo a las mujeres, porque aumentan los casos de cáncer en las mujeres. Dos tipos de cáncer sobre todo que están afectando al sector femenino. Y estamos hablando del cáncer de mama y del cáncer cérvico-uterino. Y realmente es una situación que preocupa al sector de la salud. Hoy estamos con un invitado especial. Me acompaña el doctor Rolando Flores, responsable de la Subunidad de Salud Sexual y Reproductiva del CEDES, para hablarnos sobre esta situación. Doctor, bienvenido. Por favor, me gustaría que comencemos hablando un poco sobre las cifras de la pasada gestión. Muy buenos días a toda la población de Cochabamba y gracias por la entrevista. Para nosotros como Servicio Departamental de Salud es importante no solamente dar cifras o números, sino también analizar estos mismos para ver qué estrategias vamos a tomar. Efectivamente, la gestión 2024 hemos concluido o hemos terminado con 888 nuevos casos de cáncer cervicouterino y en el caso de cáncer de mama con 845 casos. Si se fijan, prácticamente van casi a la misma par y también estamos con otros tipos de cánceres que vamos a tener la oportunidad de hablar en otro momento. El día de hoy queremos manifestar y prácticamente instar a la población de que el tema de los controles deben ser periódicos y anuales. ¿Qué es importante o qué es lo más llamativo que hemos visto en este tema de las cifras? Es que anteriormente todos teníamos la noción o el conocimiento de que todos los tipos de cáncer, como muchas enfermedades crónicas, venían a partir de los 40, 50 años o más. Hoy en día tenemos, incluso el año pasado, 7 pacientitas entre 15 y 19 años. Entonces eso nos viene a llevar de que las edades en las que se está apareciendo estas enfermedades son mucho menores, por lo tanto las estrategias también tienen que ir cambiando y tienen que abarcar a poblaciones cada vez más jóvenes. Bueno, una situación y una cifra bastante alarmante. 888 casos de cáncer cervicouterino y 845 casos de cáncer de mama. ¿Cuáles serían las principales causas? En el caso del cáncer cervicouterino, no olvidemos que una de las principales causas o el factor más, en el mayor número de estos casos es las infecciones por el virus del papiloma humano. Entonces, este virus del papiloma humano se transmite por vía sexual, es decir, a través de relaciones sexuales. Por lo tanto, es importante que hagamos la prevención en dos vías. El primero es que se cuenta en el país desde ya ya van a ser casi 10 años, la vacunación con contra el virus del papiloma humano o el VPH. Esta vacunación se ha iniciado a las niñas, se vacuna actualmente a niñas de 10 años, sin embargo, esta gestión se está ampliando. Muchas de las niñas que no han podido ser vacunadas por el tema del COVID o por otras circunstancias, esta gestión 2025 se va a poder ampliar a niñas de 11, 12, 13 hasta los 14 años que no hayan recibido la vacuna, porque lo que necesitamos es trabajar más en el tema de prevención. Pero además, el año pasado, si bien recordarán, se ha hecho el lanzamiento desde el Ministerio de Salud y de todos los sedes departamentales a nivel nacional, el lanzamiento para que esta vacuna también abarque a los varones, es decir, a los niños de 10 años. ¿Por qué en ese caso? Como les decía, esta vacuna, como muchas de las vacunas, es importante la aplicación antes de que vaya a haber la transmisión de este tipo de gérmenes. Por lo tanto, es que se ha ido bajando las edades, pero además también estamos viendo de que cada vez las relaciones sexuales son en edades mucho menores. Saben muy bien, hemos tenido casos de embarazos incluso menores de 13 años, que ha sido prácticamente a nivel nacional, hemos tenido varios casos por diferentes circunstancias. Por lo tanto, nosotros tenemos como sistema de salud ir trabajando en la parte más preventiva, es decir, abarcar a menores de edad. En el caso de cáncer de mama, doctor, ¿hay consecuencias o, mejor dicho, causas comunes? En el caso del cáncer de mama es un poquito más complejo. Básicamente, cualquier tipo de nódulo o cualquier tipo de masa que se vaya a producir en las mamas puede ser un factor de riesgo. Una de las causas, no la principal obviamente, también son los traumatismos que muchas veces ocurren a nivel del tórax, de las mamas, etcétera, que pueden ir cambiando la estructura de las células. Pero un buen porcentaje es predisponente, es decir, que es genético, es decir, que hay algún componente de antecedentes de parientes, la madre, la abuela, etcétera. En esos casos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? También, como el cáncer cervicouterino, hay que hacerse un control.
En el cervicuterino es el Papa Nicolau. En el cáncer de mama, lo más importante es el autoexamen de mama. ¿Qué significa? Que los establecimientos de salud y el personal de salud le enseñan a la mujer cómo debe hacerse el autoexamen para ir identificando, porque mientras más pequeño es el nódulo, obviamente el diagnóstico es mucho más temprano y el tratamiento y manejo también va a poder ser con mejores resultados. Doctor, retomemos el tema de prevención. Iniciemos con el caso de cervicouterino. ¿Cuáles serían las medidas que deben tomar en casa? Me decía usted la vacuna, que es obligatoria en todas las unidades educativas que les aplica a las niñas. ¿Esta vacuna se puede volver a aplicar después, años después? Tenemos dos tipos, bueno, a nivel internacional hay dos tipos de vacunas. Unas que eran las primeras que se introdujeron, que eran 2 dosis, actualmente han llegado a las que son una sola dosis. Es decir, que se va a aplicar en una sola oportunidad. Todavía no hay el tema de refuerzos y demás, pero sin embargo, si algo de esto llegara, entonces lo vamos a poder realizar. Sin embargo, en el caso de lo que es la vacunación, como forma preventiva, se hace en todos los establecimientos de salud, pero en coordinación con la parte de educación se hace también campañas, se va programando con los establecimientos de salud que están alrededor o están cercanos a una unidad educativa. Entonces, eso sí es importante que la gente conozca, sobre todo los padres, las madres, los papás, porque muchas veces, como es una aplicación de una vacuna, se necesita el consentimiento del papá. Y por ejemplo, una situación bastante preocupante, porque esta vacuna se aplica cuando somos niñas. Prácticamente las mujeres adultas, si no recuerdan que han sido vacunadas, ¿se puede volver a aplicar un refuerzo? Actualmente la normativa no nos permite hacer eso. Es decir, que la vacunación está limitada desde los 10 años, en el caso de las niñas, hasta los 14 años a partir de esta gestión. Y en los niños solamente hasta los 11 años. ¿Por qué razón? Obviamente hay criterios que se manejan. Uno de los criterios es que la vacuna, el mayor efecto es antes de tener las relaciones sexuales. Por lo tanto, como les decía, una primera medida es la parte de prevención con vacuna, pero la segunda parte, que muchas veces es un poco más complejo tratarlo, es el hecho de que nuestros adolescentes cada vez tienen relaciones sexuales a menores edades. Por lo tanto, la otra forma de prevención es el tema del uso de preservativos o condones. Entonces, sí o sí es importante que la población, la gente conozca de que hay formas de prevenir esto. Es difícil decir de que no van a tener relaciones sexuales, que es un poco complicado, pero el tema de educación en la parte sexual también va a prevenir no solamente el tema del cáncer cervicuterino, también sabemos muy bien que tenemos otras enfermedades como el VIH, que cada vez está en mayor ascenso, por lo tanto son medidas de prevención para evitar eso. Perfecto, importante información que debemos tomar en cuenta. Para finalizar la entrevista, por favor, las prevenciones, me hablaba del autoexamen en el caso del cáncer de mama. ¿Qué otras medidas podemos adoptar las mujeres? El autoexamen de mama se lo puede realizar la mujer cualquier momento. Si necesita capacitación puede acudir a los establecimientos de salud. Hoy en día no solamente tenemos en hospitales ginecólogos, también tenemos en varios hospitales o centros de salud de primer nivel. Por lo tanto, la accesibilidad ha mejorado muchísimo. Y ese autoexamen de mama, incluso existen ahora videos tutoriales para que lo puedan realizar. Pero al detectar alguno de estos factores, lo más importante es que debe acudir a su médico. Sea el sistema público, seguridad social, el que tenga mayor accesibilidad. ¿Para qué? Para confirmar o diagnosticar, porque hay medios para diagnosticar realmente si esto puede terminar con cáncer de mama, que son la mamografía, el examen por la parte del especialista, que es lo importante. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Realmente es información valiosa, información importante que debemos tomar en cuenta, sobre todo las mujeres. Los casos de cáncer están incrementando en la región y eso es una situación bastante preocupante. Entonces nosotros podemos contribuir a esto. No esperemos a último momento, hagamos nuestras revisiones periódicas, hagamos el autoexamen y realmente cuidemos de nuestra salud para evitar llegar a este tipo de consecuencias. Gracias por su tiempo. ¿Puedo agregar algo? Claro que sí. También informar, si bien estamos hablando de la parte de prevención, también hay que recalcar que gracias al hecho de que desde el 2019 el SUS permite de que toda la población entre los mayores de 5 años y menores de 60 años ya pueden acudir a los establecimientos de salud, que era algo que no podían y muchas veces no se llegaba a diagnosticar. El diagnóstico está mejorando, se está fortaleciendo, pero también es importante de que
el diagnosticar no es suficiente, también hay que tratar. El tratamiento también ha mejorado. El año pasado se ha aperturado el centro ambulatorio para el tratamiento de cáncer en el Hospital Germán Urquidi. Por lo tanto, ya no es como antes que necesitabas una cama, tenías que sí o sí esperar a algún espacio para que puedas estar hospitalizado. Entonces, eso nos muestra de que la parte de la tecnología está mejorando muchísimo y es algo que desde el Servicio Departamental de Salud estamos impulsando, no solo para que el sistema de salud público lo haga, sino también todos los otros sectores de salud. Bien, qué importante esa información que nos brinda, doctor. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Rolando Flores, responsable de la Subunidad de Salud Sexual y Reproductiva del CEDES, sobre esta situación que está preocupando sobre todo a las mujeres de Cochabamba. Tenemos más en la primera, continuamos.